Ahora, te voy a colocar la cereza de esta idea. Y resulta que no solamente basta con comprar bien, sino que antes de comprar tú debes tener muy presente cuándo vas a vender esa propiedad que van a construir en una zona que ya está desarrollada, es decir, que ya tiene todo alrededor, versus una zona que está por desarrollarse. Hablando en términos de valorización, ¿dónde piensas que puedes recibir la mayor valorización? El mensaje es: evalúa antes de invertir. Siempre evalúa antes de invertir y multiplica tu patrimonio. ¿Te gustaría que los bienes raíces, la inversión, sea algo sencillo de hacer? ¿Te gustaría identificar cuáles son las mejores oportunidades de inversión simplemente conociendo 5 pasos? Si has respondido que sí, este entrenamiento es para ti. Al final de este entrenamiento, te prometo que habrás aprendido la fórmula de las 5 P's para poder invertir en bienes raíces. Si estás respondiendo y este mensaje resuena contigo, quiero decirte que estás en el lugar correcto. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Luis Fernando García Lucena. Soy asesor inmobiliario e inversionista desde hace 17 años y he reservado este tiempo para compartir lo bueno y lo malo de invertir en bienes raíces. Antes de iniciar, te quiero reconocer y agradecer porque has tomado tu tiempo para invertirlo en este entrenamiento y así puedas ahorrar millones al momento de invertir en bienes raíces. Si te estás preguntando qué hay aquí para ti, aquí vas a entender cómo invertir en bienes raíces de manera inteligente, cómo invertir en bienes raíces y realmente tener una rentabilidad, o sencillamente cómo invertir en bienes raíces y no perder dinero en el intento. Excelente. El día de hoy vamos a ver las 5 P's que definen si ganas o pierdes dinero al momento de invertir en bienes raíces. Y quiero que prestes atención a esta estadística. Y resulta que el 90% de los inversionistas pierde dinero y no es por mala suerte, sino porque no supieron evaluar correctamente su inversión antes de realizarla. Cada decisión mal tomada tiene un precio real y eso se traduce en millones de pesos que se evaporan. Hoy aprenderás el marco que separa a los inversionistas que multiplican su patrimonio de los que se arrepienten. Hoy vas a entender cómo proteger tu capital. Hoy vas a entender cómo proteger tus ahorros. Y como te prometí, hoy vamos a hablar de 5 P's. ¿Cuáles son estas 5 P's? Si tienes dónde anotar, este es el momento. Recuerda que más vale una mala tinta que una buena memoria. Y la P número 1 es el punto. Donde compras define cuánto ganas. No sé si has escuchado la famosa frase de los gringos que es location, location, location. Ubicación, ubicación, ubicación. Aquí, en esta explicación, podríamos decir lo que es punto, punto, punto. Porque el error más común de los inversionistas es que compran donde es bonito o donde viven sus amigos, no donde hay un crecimiento real. El resultado es valorización lenta, casi inexistente y un activo que no genera el retorno esperado. Y quiero colocártelo con un ejemplo muy sencillo. Si nosotros estamos buscando un proyecto sobre planos que van a construir en una zona que ya está desarrollada, es decir, que ya tiene todo alrededor, versus una zona que está por desarrollarse, hablando en términos de valorización, ¿dónde piensas que puedes recibir la mayor valorización? ¿En el punto que ya está todo desarrollado o en el punto que está por desarrollarse? Correcto. Vas a obtener una mejor valorización cuando inviertes en una zona que está por desarrollarse. ¿Cómo evaluar el punto correctamente? Y aquí te voy a dar 5 ideas. La primera, debes investigar el desarrollo urbano real y proyectado. Segundo,
¿Qué infraestructura futura comprobada? Vienen vías nuevas, metro, comercio, centros comerciales, iglesias, parques. ¿Cuál es la demanda real del sector? No la percepción que se siente alrededor. Debes conocer cuáles son los índices de valorización histórica de la zona. Y también, pues algo que es público es el tema del plan de ordenamiento territorial, lo que comúnmente conocemos como el POT, ese futuro que viene para esta ubicación. Y es por eso que es tan importante solicitarlo y estudiarlo. Ahora, la ubicación mal elegida no se corrige. Tú puedes cambiar todo el interior de un apartamento, puedes cambiar la fachada del edificio, puedes tener las mejores zonas sociales, el condominio, pero si tiene mala ubicación, con eso no se puede corregir. Es el error que más cuesta y el que más difícil se vende. Ahora, si tú tuvieras que escoger una ciudad para invertir en Colombia, ¿cuál ciudad está en desarrollo? ¿Cuál ciudad está tomando un impulso turístico? ¿En qué ciudad se está invirtiendo tanto lo político como lo privado? Seguramente ahí es donde vas a encontrar los proyectos con mejor valorización. Ahora nos vamos para la P número 2. Entonces, P número 1 es el punto. La P número 2, precio. Aquí ganas o pierdes, y escúchame bien, desde el día 1. Yo no he encontrado mejor forma de decirlo que los negocios en bienes raíces no se hacen al momento de vender. Los negocios en bienes raíces se hacen al momento de comprar. Entonces, teniendo esta primicia, debemos entender que debemos comprar al mejor precio posible. Y ahora, te voy a colocar la cereza de esta idea. Y resulta que no solamente basta con comprar bien, sino que antes de comprar tú debes tener muy presente cuándo vas a vender esa propiedad que estás comprando. Entonces, si aún no sabes cómo hacer esa proyección, pues te espero en nuestras asesorías 1 a 1, donde encontrarás el enlace para solicitar la cita debajo de este video. Ahora, pagar precio de mercado creyendo que es una oportunidad es el error más costoso del sector. Es donde más puedes perder millones. Sin margen quedas atrapado. No puedes vender sin ganar. No puedes rentabilizar sin esperar años. Ahora te voy a dar 3 ideas en este punto. 1. La regla de oro. El negocio inmobiliario se hace es al comprar. Recuerda, el negocio se hace al momento de comprar, no al de vender. Si pagas el precio justo del mercado, ya perdiste tu margen antes de firmar. Me voy a entender. Cuando compremos, debemos entender que debemos estar comprando con un descuento mínimo del 20% del precio del metro cuadrado de la zona donde vamos a invertir. Un buen deal siempre entra con descuento real sobre el avalúo. Menos del 20% y el margen no compensa el riesgo de la inversión. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de entrada? Formas de pago. Quiero hablarte de la forma de pago, plazos y estructura financiera. Son tan importantes como el precio. Una mala condición puede destruir incluso un buen precio. Mira, yo me considero un inversionista que soy casa, proyectos sobre planos, donde la estructura de pago es 20-80. Me doy a entender que la cuota inicial sea del 20%. Me explico, si un apartamento tiene el valor de 300 millones de pesos, ¿cuál es el 20% de 300 millones? 60 millones, ¿cierto? 2 por 3, 6, 60 millones. Y si es un apartamento que estoy tomando en lista cero, digamos que para pagar esos 60 millones tengo un periodo de 30 meses, es decir, divido los 60 en 30 y esa es la cuota mensual para poder pagar el apartamento. ¿Qué pasa con este tiempo? Mientras que yo voy pagando este proyecto, a mí me encanta porque es como un ahorro programado y no hay mejor forma de ahorrar que invirtiendo en proyectos sobre planos, porque al mismo tiempo se va a ir valorizando la propiedad que has comprado. Si quieres entender un poco cómo aplicar esta figura en tu inversión, no dudes en escribirnos. Ahora, la herramienta clave, comparativo de mercado real con al menos 5 inmuebles. ¿Con cuántos? Con al menos 5 inmuebles similares en la zona, vendidos en los últimos 6 meses. Así también vas a entender cómo se comportó la valorización del metro cuadrado. Llévate esta frase, anótala. Lo que no son cuentas, son cuentos. Vamos para la P número 3, producto. No todo que se vende se valoriza. Entonces, ya hablamos de punto, ya hablamos de precio. Ahora hablemos de producto. Comprar por emoción es el peor negocio. El diseño llamativo, la vista espectacular o el acabado de lujo
pueden seducir al inversionista, pero si el mercado no lo absorbe, tienes un activo costoso y difícil de vender o arrendar. El producto debe responder a la demanda real del segmento, no a tus preferencias personales. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar un producto? Vamos a tener presente estos 3 puntos. El primero, la liquidez del inmueble. ¿Cuántos días tarda en venderse un activo similar en esa zona? Recuerda que tenemos estudios como los que hace Galería Inmobiliaria para entender cuánto se demora un inmueble en venderse en cada zona. Segundo, el perfil del comprador final. ¿Recuerdas que al inicio hablamos que antes de comprar una propiedad, además del descuento, debes tener muy presente el momento en que quieres vender esa propiedad? Bueno, cuando pienses en el momento que quieres vender esa propiedad, tú debes pensar, bueno, ¿quién sería la persona o qué características tendría esta persona que va a comprar la propiedad? ¿Es soltero o es casado? ¿Está recién casado? ¿Tiene hijos pequeños? ¿Su promedio de ingresos es cuánto? ¿Qué edad tiene? ¿En qué ciudad viene o vive? Entre más información puedas tener en la cabeza del comprador potencial, más rápido vas a poder vender tu inmueble. Ahora, y último punto, funcionalidad versus moda. ¿Es un producto funcional a largo plazo o responde a una tendencia pasajera? ¿Estás comprando un producto que es moda o es un producto que va a convertirse si se va a convertir un poco mejor durante que pase el tiempo? Eso lo debemos evaluar. Entonces tenemos presente P número 3, producto. Ahora nos vamos a la P número 4, proceso, donde más dinero se pierde sin darse cuenta. Un proceso mal realizado puede destruir una inversión. Mira, hago estas caras porque lastimosamente aquí hay muchos colombianos que no tener presente cómo es el proceso en la compra de una propiedad han perdido todos sus ahorros. El punto más importante para proteger nuestro dinero y no perderlo. Porque si no sabemos cómo realizarlo, no vamos a entender cuáles son esos sobrecostos ocultos que puede tener al invertir en una propiedad. ¿Qué pasa si hay retrasos en la entrega? ¿Cuáles son los problemas jurídicos o cláusulas abusivas? Son errores que se pagan durante años. Debes entender muy bien, bueno, si yo compro un proyecto sobre planos, siempre cuando tú hagas cualquier tipo de negocio debes imaginarte los peores escenarios. ¿Qué pasa si me caigo en una cuota? ¿Qué pasa si me caigo en 3 cuotas? ¿Qué pasa si la constructora no responde de acuerdo lo que prometió para la entrega del inmueble? ¿Sabes cómo reaccionar? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tener presente 3 puntos. El primero, revisión jurídica. El segundo, la estructura de pago. Y la tercera, los riesgos ocultos del proyecto. Entonces, hablemos de la revisión jurídica. Vamos a entender las escrituras, el certificado de libertad y tradición, si ha tenido algunos embargos y litigios pendientes. Mire, en uno de los proyectos que una vez conocí y donde tuve como un sinsabor, fue un proyecto que tenía en orden toda la documentación jurídica para poder estructurar el proyecto, para venderlo, todo. Sin embargo, el lote donde se iba a realizar este edificio, ese es el que tenía algunos problemas legales. Por lo tanto, cuando las personas llegaban o el inversionista llegaba, pues solicitaba era la documentación jurídica del proyecto y de la constructora. Todo súper bien, uno va. Y nadie pedía el certificado de tradición de la tierra donde se iba a construir, del lote. Y bueno, y lo que sucedió es que esa propiedad estaba a nombre de otra persona de la que le habían dicho a la constructora, y hubo unos retrasos impresionantes para poder empezar a construir y entregar los apartamentos. Entonces, miren que con estas experiencias nosotros vamos tomando callo y entendemos que no solamente vamos a hablar de la parte jurídica de lo que es el proyecto, sino también del lote donde se va a construir. Solicítalo. Ahora, la estructura de pagos. Número 2, cronograma de desembolsos, penalidades, condiciones de promesa de compraventa. Una de las preguntas claves, mira, yo se lo he dicho en clases anteriores, que la primera pregunta que yo realizo al momento en que me siento con una constructora, y esto es lo que hago en las ferias inmobiliarias donde sabes que hay más de 300 constructoras, la primera, y con esta pregunta yo tomo la decisión si me quedo a escuchar el proyecto o me levanto y me voy para el siguiente proyecto. Y la pregunta que yo realizo es, anótala, ¿este proyecto permite la sucesión de derechos? Si me dicen que no, no es de mi interés, porque yo como inversionista también veo la oportunidad de ceder mi derecho si lo necesito. Si la constructora no me lo permite, no invierto y busco un proyecto que sí me lo permita.
Pero ten presente esta estadística, de 10 constructoras uno lo permite. Entonces debes entender muy bien qué significa el tema de sucesión de derechos para que puedas rentabilizar aún más tu dinero. Pues tienes el tiempo suficiente para escribirlas y así no se nos escape ninguna y poder responder todas. Y tercer punto, riesgos ocultos del proyecto. Los permisos de construcción, fiducia, preventa mínimas requeridas. Cuando se nos dicen que la constructora empieza a construir cuando llega a punto de equilibrio en la mayoría no significa que si el edificio tiene 100 apartamentos, cuando ya terminan de vender 50 es el punto de equilibrio. No, punto de equilibrio incluye las otras áreas también, la financiera, la contable, cronograma, etc. Entonces debemos preguntar muy bien, proyecto, cuéntame, para ti, ¿qué significa llegar a punto de equilibrio y en qué momento empiezas a construir? Y ya con esta información, pues nosotros vamos a tomar también decisiones de inversión y entender si deseas ceder derechos, en qué momento podemos empezar a hacer. Ten presente que un mal proceso destruye una buena inversión. No importa qué tan bien evaluaste el punto, el precio y el producto. Si el proceso falla, pierdes. Mira que lo tocamos muy jocosamente, pero este es el punto más importante. Aquí es donde grandes inversionistas han perdido grandes sumas de dinero. Y nos vamos a la P número 5, que es personas. El factor que define si todo funciona o se cae. Porque al final de todo, la verdad es que estás invirtiendo en personas. Miren, antes de continuar aquí, llévate esta idea. A mí me encantan las personas que se pueden conectar a ver estos entrenamientos porque les entrego todo lo que he podido aprender en invertir, en comprar y vender y asesorar personas de 17 años. Y quiero decirte algo, nosotros como inversionistas o compradores de proyectos sobre planos, la verdad, nosotros no estamos comprando el proyecto. La verdad, nosotros estamos comprando la constructora y todo lo que hay atrás. Entonces, estamos hablando del desarrollador, del promotor, de la fiduciaria. Son ellos quienes ejecutan, son ellos los que nos entregan. En Render podemos ver el proyecto más hermoso posible, pero si atrás no hay personas que lo conviertan en realidad, nada pasa. Ahora te digo algo cierto, yo siempre busco experiencia, porque un equipo sin trayectoria comprobada convierte el mejor proyecto en papel en una pesadilla real. Y yo como inversionista tengo mi checklist al momento de invertir en una propiedad. Y uno de mis checklist es que la constructora por lo menos tenga 15 años construyendo. Que la constructora por lo menos tenga 3 proyectos entregados en la ciudad donde voy a invertir con esa constructora. Ejemplo, hay constructoras que son del interior del país que vienen a construir su primer proyecto en Barranquilla o en la costa y sabes, normalmente los acabados no son los mejores para el tipo de clima y temperatura que tenemos en la costa. Por lo tanto, esos acabados tienen una mala vejez y ahí pierde dinero. Entonces por eso para mí es importante que la constructora por lo menos haya entregado 3 proyectos en la ciudad donde voy a invertir. Entonces hablamos de la trayectoria comprobada. Preguntemos cuántos proyectos han entregado, en qué ciudades, con qué volumen de inversión manejando. Hay que preguntarles, bueno, ¿y ustedes qué construyen más? ¿Construyen más vivienda de interés social, BIS o no BIS? Para entender realmente cómo es su tipo de acabado. Proyectos entregados. Vale la pena, créeme que vale la pena que visitemos obras entregadas. Habla con los compradores anteriores, cómo les fue en su proceso. Los números y los testimonios no mienten. Miren, siempre antes de invertir lo que yo hago es esto, ir a los proyectos que han entregado anteriormente la constructora. El último que hice fue en Bogotá y antes de hacer la inversión, pues le pregunté en qué proyecto y en qué dirección estaban. Fui y vi pues que manejan una arquitectura muy bonita con un arquitecto muy reconocido, que es el mismo arquitecto que van a utilizar para el mismo proyecto. Entonces dije, ya, o sea, no tengo más nada que pensar porque los proyectos entregados cumplen con las características que yo busco como inversionista. Y reputación en el mercado. ¿Qué dice el sector sobre ellos? Revisa las reseñas, litigios, calificaciones, si están afiliados a Camacol, a las cámaras de comercio. Es importante. O sea, dentro de mi checklist también está sí o sí la constructora que yo vaya a invertir debe estar afiliada a Camacol.
que es la agremiación de las constructoras. Imagínate si no estás, es un riesgo enorme. Vamos a hacer un resumen ejecutivo de lo que hemos visto la noche del día de hoy. Entonces, hemos hablado de las 5 P's. ¿Cuáles son estas 5 P's? Punto, precio, producto, proceso y personas. Vamos a hablar del error común del punto. Comprar bonito, comprar donde es bonito, no donde hay crecimiento. Ese es el error, no es muy bonito y no tienes en cuenta si realmente hay un desarrollo alrededor. Vamos a hablar del error común del precio. Pagar precio de mercado sin margen de entrada. Recuerda, llévate esta frase. Los negocios en bienes raíces no se hacen al momento de comprar, sino al momento, no se hacen al momento de vender, sino al momento de comprar. Producto, ¿cuál es el error común? Comprar por emoción o diseño sin validar demanda. El error común del proceso, no revisar lo legal, financiero ni contractual. El error común de las personas, confiar sin validar la trayectoria del desarrollador. Tú y yo sabemos que normalmente la inversión en una propiedad puede ser la inversión más alta que pueda hacer una persona en su vida, a no ser que compre un jet privado. Entonces sabemos que el promedio de propiedades que promovemos con el Megasalón Inmobiliario Online que hacemos los jueves tiene un promedio de 300 millones. Entonces hablemos de 300 millones de pesos. No hay que estar muy cuerdo para por lo menos aplicar esto antes de invertir y hacer una inversión de 300 millones de pesos. Aunque nos den facilidad de pago, un 20% a 30 cuotas, son tus ahorros. Hay que cuidarlos, hay que ver que realmente esos ahorros nos ayuden a tener una mejor vejez. Ahora, ya sabemos el error común de cada P, entonces vamos a entender cómo evaluarlo correctamente. Entonces, ¿cómo evaluar correctamente la primera P de punto? Entendiendo el POT donde se va a hacer el proyecto. Entendiendo cuál es la infraestructura futura y la demanda comprobada. Hablemos de la P de precio. ¿Cómo evaluarlo correctamente? Debemos encontrar descuentos mínimos del 20% comparativo real de las condiciones. Este 20% ¿cómo lo encontramos en proyectos sobre plano? Cuando entramos a la lista cero. Para los que no saben qué es la lista cero es el valor o el precio en que compra el metro cuadrado los mismos empleados de la constructora. Entonces, si deseas tener acceso a estas listas cero, no dudes en escribirnos, dejarnos un comentario en el chat de YouTube y con mucho gusto nosotros te vamos a decir cómo hacerlo. Ahora, la P de producto, ¿cómo evaluarlo correctamente? Debemos entender la liquidez y el perfil del comprador final, la funcionalidad. Recuerda que al momento, antes de comprar, debemos entender a quién le vamos a vender. Y si lo vamos a arrendar, a quién se lo vamos a arrendar. La P de proceso, ¿cómo evaluarla correctamente? Vamos a solicitar toda la parte jurídica, la estructura de pagos y los riesgos ocultos que pueda tener el proyecto. Y la última P, las personas. ¿Cómo evaluarla correctamente? Vamos a investigar cuáles han sido los proyectos entregados, cuál ha sido la reputación de esta constructora y hacer visitas de campo a los proyectos que ya han terminado. Te digo algo, si no validas las 5 P's, estás apostando, no estás invirtiendo. Es que definitivamente para invertir no es solo dinero. Debes entender cuál es el proceso que debemos realizar para que esa inversión que realices sí valga la pena. Llévate estas 3 ideas. Cada error cuesta millones. No es exageración. Un solo error en cualquiera de las 5 P's puede comprometer toda la rentabilidad del proyecto. Número 2. No es falta de dinero, es falta de estrategia. Los inversionistas que pierden no carecen de capital, carecen de metodología. Idea número 3. Los reales no improvisan, evalúan, filtran y ejecutan. Tienen un proceso claro antes de poner un solo peso sobre la mesa. ¿Cuál es el proceso que tú estás utilizando en tus compras de propiedades? Al final, esto no es teoría, es lo que separa a los que multiplican su patrimonio. Los inversionistas reales no compran propiedades, compran análisis, criterios y estructura. El resto es ruido. Ahora tienes el marco. La pregunta es, ¿tu próxima inversión pasa a las 5 P's? Si no puedes responder con certeza, ese es exactamente el problema que hay que resolver antes de firmar. El mensaje es: evalúa antes de invertir. Siempre, siempre evalúa antes de invertir y multiplica tu patrimonio. Espero que esta clase de las 5 P's haya sido de interés para ti. Esto no es solo teoría, esto es para que lo apliquemos en nuestras visitas a la sala de ventas o cuando hagamos cualquier negocio en bienes raíces. Si necesitas una asesoría 1 a 1, pues
no dudes en contactarme también, que con mucho gusto estaré presto para apoyarte. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estés muy bien.